manos. Todo lo que necesitas es que Él ahora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 El río de Dios está sobre ti. Recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Él se está moviendo en ti. Sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria.
El 31 de octubre, el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron en pie en el mismo lugar durante 3 horas. Mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios, luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Los levitas, Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani estuvieron de pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Luego los jefes de los levitas, Yeshua, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías, Petaías llamaron al pueblo. Levántense, alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Y entonces oraron. Que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra y los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Eres el Señor Dios, quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio un nuevo nombre, Abraham. Cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él y a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de los gergeseos, y has cumplido lo que prometiste, porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Tuviste la miseria de nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos cuando estaban junto al Mar Rojo. Realizaste señales milagrosas y maravillas contra el faraón, sus funcionarios y su pueblo, porque tú sabías con cuánta arrogancia trataba a nuestros antepasados. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Dividiste el mar para que tu pueblo pudiera cruzarlo por tierra seca. Luego arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar. Se hundieron como piedras en aguas turbulentas. Guiaste a nuestros antepasados mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para que pudieran encontrar el camino. Bajaste el monte Sinaí y les hablaste desde el cielo. Les diste ordenanzas e instrucciones justas y decretos y mandamientos buenos. Les diste instrucciones acerca de tu sagrado día de descanso. Además, por medio de tu siervo Moisés, les ordenaste que obedecieran todos tus mandatos, decretos e instrucciones. Les diste el pan del cielo para cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que habías jurado darles. Sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos, y no prestaron ninguna atención a tus mandatos, se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor. Inagotable. No los abandonaste ni siquiera cuando se hicieron un ídolo en forma de becerro y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y cometieron terribles blasfemias. Tú, en tu gran misericordia, no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni para darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó, pero no se desgastó su ropa ni se les hincharon los pies. Luego ayudaste a nuestros antepasados a conquistar reinos, naciones y colocaste a tu pueblo en todos los rincones de la tierra. Se apoderaron de la tierra del rey Sehón, de Hesbón, de la tierra del rey de Og en Basán, e hiciste que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que habías prometido a sus antepasados. Entraron y tomaron posesión de la tierra. Tú sometiste naciones delante de ellos. Hasta los cananeos que habitaban esa tierra se sintieron impotentes. Tu pueblo pudo hacer lo que quiso con esas naciones y con sus reyes. Nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Se apoderaron de casas llenas de cosas buenas, con cisternas ya acabadas y viñedos y olivares, además de frutales en abundancia, de modo que comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron de todas tus bendiciones. Sin embargo,
Sin embargo, a pesar de todo esto, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu ley, mataron a tus profetas, quienes les advertía que se volvieran a ti, y cometieron terribles blasfemias. Así que los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir. Pero en sus momentos de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataran de sus enemigos. No obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante sus ojos, y una vez más permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía, nuevamente clamaban a ti por ayuda. Desde el cielo tú los escuchabas una vez más. En tu maravillosa misericordia los rescataste muchas veces. Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos, obstinados, y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran, pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. ¡Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú! Ahora, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor inagotable, no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. Grandes dificultades cayeron sobre nosotros, nuestros reyes, nuestros líderes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros antepasados. Todo tu pueblo, desde los días cuando los reyes de Asiria por primera vez nos vencieron hasta el día de hoy. Cada vez que nos castigaste, actuaste con justicia. Hemos pecado grandemente y nos diste solo lo que merecíamos. Nuestros reyes, líderes, sacerdotes y antepasados no obedecieron tu ley ni prestaron atención a las advertencias de tus mandatos y leyes. Aun cuando tenían su propio reino, no te sirvieron, a pesar de que derramaste tu bondad sobre ellos. Les diste un territorio grande y fértil, pero ellos se negaron a abandonar su perversidad. Por eso, hoy somos esclavos en esta tierra de abundancia. Les diste a nuestros antepasados para que la disfrutaran. Somos esclavos aquí en esta buena tierra. Los abundantes productos agrícolas de la tierra se amontonan en las manos de los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Ellos ejercen su poder sobre nosotros y nuestros animales. Les servimos según su antojo y pasamos por mucho sufrimiento. Entonces el pueblo respondió: en vista de todo eso, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Libro de Nehemías, capítulo número 9, de la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora agradecemos tu palabra y esta palabra que hoy nos enseña, porque pareciera que lo único en lo que se difiere son los detalles. Pero en lo que nos parecemos, Señor, en esta hora, a ese pueblo, es en que estamos padeciendo, Señor, por causa de estar alejados de ti. Y en lugar, Señor, a veces de buscar con mayor ahínco tu rostro y por fe, Señor, abrazar tu palabra y obedecerte, nos vamos en pos, Señor, de lo más fácil. Ayúdanos, Dios, a avivar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, porque tú quieres que nosotros, que hemos sido llamados a ser la luz y ser la sal de esta tierra, lo seamos, y que nuestra fe sea la que venza al mundo, no por nosotros mismos, sino por ti, Señor, para que seamos la muestra, que con o sin o a pesar de estar en medio de este tiempo pandémico, Señor, nosotros podamos manifestar la gloria de Jesucristo. Así sea, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos mis hermanos, hermanas, amigos y amigas a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Estamos hoy aquí reunidos con un propósito muy especial, como ya lo vieron ustedes. Estamos leyendo el libro el libro de Nehemías, que no fue profeta. Es un libro histórico, es un libro que se ubica históricamente dentro de la historia del pueblo de Israel, posterior a la estancia del pueblo de Israel en Babilonia. Recuerden ustedes que más o menos por ahí, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de las Lamentaciones,
en el tiempo del rey Joaquín de Judá. El pueblo fue llevado a Babilonia prisioneros y estuvieron ahí por un periodo de 70 años. Y una vez terminado ese periodo, fueron regresando paulatinamente a Jerusalén. Fueron liberados, se fueron liberando, algunos se quedaron por ahí. Nehemías fue uno de los que se quedó pues en aquellas tierras lejanas, pero el llamado de Dios lo llevó a regresar a Jerusalén e iniciar una gran misión, una gran labor, que fue más allá de reconstruir una barda o una pared, ¿no? Representaba mucho el muro, pero más bien yo creo que su labor, la misión de Nehemías, pues fue contribuir a reconstruir el tejido espiritual, ¿no? El tejido del pueblo, de la nación, de la sociedad israelita. Y hoy nos trae un mensaje muy importante que tiene que ver, yo creo, con también el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy como iglesia, como cristianos, que tiene que ver con nuestra vida espiritual, que en medio de este ambiente enrarecido en el que falsamente llamamos realidad, y digo falsamente porque el diablo nos convence que esta es nuestra realidad y no podemos cambiarla, pues nos sentimos a veces desanimados, nos sentimos a veces, dirán algunos, con la pila baja, nos sentimos pues en una monotonía, en un sinsentido. Pareciera que un día es igual a otro, no vemos ya la salida, parece que en verdad estamos en un túnel, pero lo cierto es que en el nombre del Señor tenemos que ir recobrando pues la lucidez espiritual y saber que esto es parte de la vida y que debemos seguir adelante, y que aun cuando todavía no podemos reunirnos físicamente, debemos seguir siendo iglesia, debemos seguir siendo cristianos, debemos seguir haciendo el bien, debemos seguir teniendo comunión con el Señor, debemos seguir honrando su nombre, contribuyendo al extendimiento de su reino, alimentándonos espiritualmente, amando al prójimo, aprendiendo de su palabra. En fin, hay muchas cosas que hacer. No nos tiremos en la lona del mundo pues para ser como el resto del mundo, no porque nos creamos mucho, sino porque el propósito del Señor es otro. Pero vamos a empezar propiamente a la exposición de la palabra, que está basada en el libro de Nehemías capítulo 9, y vamos a empezar de la siguiente manera. Les voy a contar una historia. Dicen que un mal día, el odio, que es el rey de los malos sentimientos y los defectos y de las malas virtudes, convocó a todos sus súbditos a una reunión urgente. Vinieron de todas las partes del mundo los demás deseos perversos del corazón humano. Llegaron a esta reunión pues con curiosidad para saber cuál era el propósito, por qué el odio los había convocado. Cuando ya todos estuvieron reunidos, el odio se puso de pie y dijo: los he reunido a todos porque deseo matar a alguien. Los otros asistentes no se extrañaron de la propuesta o de la sinceridad del odio, porque sabían ellos que él siempre ha tenido ese deseo de aniquilar o de matar a alguien. Lo que ellos se preguntaban más bien es quién era ahora la víctima del odio, quién sería su próxima víctima. El odio volvió a tomar la palabra y les dijo que para cumplir su deseo requería del apoyo de todos ellos, puesto que su objetivo, su víctima, era difícil de vencer. Pero ¿quién era su víctima? Su víctima era el amor del ser humano. Una vez que todos supieron quién era la víctima, quién era el objetivo, sonrieron maliciosamente y todos querían participar de alguna o de otra manera para poder aniquilar el amor del corazón del ser humano. El primer voluntario que se presentó fue el mal carácter, quien dijo: yo iré, les aseguro que en un mes el amor habrá muerto, provocaré tal discordia e ira que no lo soportará. Al cabo de un tiempo se reunieron otra vez, de un mes, como lo había prometido el mal carácter, para escuchar lo sucedido. Pero mal carácter venía frustrado y con malas noticias, diciendo: lo siento, lo intenté, pero cada vez que yo sembraba una discordia, amor la superaba y salía adelante. Fue entonces cuando surgió otro espontáneo, la ambición, que haciendo alarde de su poder, dijo: en vista que el mal carácter ha fracasado, ahora voy yo. Desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza, el poder, y no habrá nada que pueda hacer vencer esta tentación. No fallaré. Ambición inició el ataque hacia su víctima, y efectivamente le asestó un golpe fuerte que le hizo caer herida. Pero después de luchar ferozmente, renunció a todo deseo de poder y triunfó el amor del ser humano. El odio se enfureció cuando se enteró del fracaso de mal carácter y de ambición. Y esta vez no pidió que alguien se ofreciera, sino que le pidió a Celos
quien burlón y perverso inventara toda clase de artimañas y situaciones para despistar y llenar de dudas y sospechas infundadas a su adversario, el amor. Pero el amor no tenía ninguna intención de morir. Y con valentía se enfrentó al celos y finalmente lo venció. El odio siguió con su lucha y envió más hirientes y poderosos compañeros. Frialdad, egoísmo, indiferencia, pobreza y muchos otros más. Pero todos fracasaron en cuanto a su lucha en contra del amor. Tomaba fuerzas y lo superaba. Odio, convencido de que el amor era invencible, le dijo a los demás: nada se puede hacer. Hemos perdido la batalla. Amor ha soportado todo. Llevamos tiempo insistiendo y poniendo por práctica nuestras mejores armas y no lo hemos logrado. Y cuando parecía que Odio y los demás estaban a punto de claudicar, de pronto, en un rincón de ese salón, se levantó un sentimiento poco conocido. Su rostro era poco visible, por eso nadie lo reconoció. Con voz firme y con autoridad dijo: yo me encargaré del amor. Confundido, pero con cierta alegría, el Odio le dijo: ve y hazlo. Tan solo había salido este sentimiento misterioso cuando de pronto volvió a reunirlos a todos. Y todos los malos sentimientos se reunieron para conocer cuál era el resultado de esta dura batalla, para comunicarles su respuesta. ¿Y cuál fue la sorpresa? La sorpresa es que cuando este sentimiento llegó y les dijo: misión cumplida, el amor ha muerto. Ese sentimiento poco conocido se puso de pie y les dijo a los demás: ahí les dejo el cuerpo sin vida del amor. Hagan lo que quieran de él. Está muerto, como ustedes deseaban. Y sin decir nada, se marchó. Espera, dijo el Odio, ¿cómo has podido vencer en tan poco tiempo? ¿Acaso no hizo el menor esfuerzo para sobrevivir? ¿Cómo te llamas? Y el sentimiento mostró por primera vez su horrible rostro y dijo: soy la rutina. La rutina, la monotonía, el tedio, el sinsentido, es el peor enemigo del corazón humano. La debilidad del amor humano es que se apaga o se extingue con suma facilidad cuando la rutina aparece en su camino. Cuando de pronto se pierden las expectativas, cuando las cosas que antes nos emocionan se convierten en simples repeticiones. Y hoy que llevamos ya casi un año en esta condición enfermiza, y no me refiero solo en la cuestión epidemiológica, sino emocional y espiritual, podemos comprobar fehacientemente que muchos pueden estar experimentando sentimientos de desánimo, sentimientos de tedio, sentimientos de pérdida de expectativa, de sinsentido, de pareciera que el tiempo transcurre no lentamente, sino rápidamente, pero al mismo tiempo parece que este día es el mismo día de ayer y ya no se puede distinguir a veces un lunes de un sábado o un martes de un domingo. Yo creo que por eso, hermanos, veo la imperiosa necesidad de que nosotros siempre andamos buscando cosas nuevas, aunque sean superficiales como en la mayoría de las veces, con tal de mantener la chispa, la atención viva en nuestras mentes. La vida cristiana no escapa a este tipo de sentimientos de desánimo y de aridez espiritual. Es más, es peligrosísimo que el cristiano, el creyente, la iglesia esté siendo infectada por muchos males, pero uno de ellos es la monotonía, es la rutina, es el sinsentido, es la repetición sin propósito de las cosas.
porque es ahí donde nosotros tenemos que hacer algo en relación para que la llama de nuestra fe permanezca encendida. Máxime cuando a veces las noticias que nos rodean son malas. Enfermedad, dolor, muerte, tristeza, desánimo, desolación. Pero ¿sabe por qué sucede esto? En nosotros sucede porque a veces, sin querer o queriendo, como diría el Chavo del Ocho, depositamos nuestra confianza o fundamentamos nuestra vida espiritual en nuestro corazón, en nuestro ánimo humano, y no en el firme, sólido y poderoso fundamento que es Jesús. Cuando la rutina hace su aparición en nuestra vida y de pronto nos descubrimos en el lecho del desgano y de la falta de energía espiritual, donde ya no queremos leer la Biblia, donde ya no queremos orar, donde ya no queremos entrar a la reunión a distancia, donde ya no queremos entrar a la clase, donde ya no queremos aprender de la palabra, hermanos, es imprescindible que nos planteemos la idea de renovar o de avivar nuestra fe. Por eso en este día yo considero que el libro de Nehemías, específicamente en el capítulo 9, nos muestra 3 elementos fundamentales que debemos considerar seriamente para tener siempre encendida la pasión en nuestro andar con Jesucristo. Yo les animo hoy, mi hermano, hermana, o amigo, amiga, a que descubramos a la luz de este pasaje esos 3 elementos que nos deben ayudar a mantenernos siempre a la expectativa, emocionados, con energía en el espíritu, para seguir viviendo la vida con propósito que Él nos ha regalado en la obra y en la persona de Jesucristo. ¿Cuál es el primer elemento que nos menciona Nehemías? El primer elemento o el primer paso para mantener viva la llama de nuestra vida espiritual ardientemente es la confesión. Verso número 2 del capítulo 9 dice: y estando de pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Antes de entrar propiamente en materia, déjenme que definamos el concepto de avivamiento. Avivamiento no es una expresión que propiamente encontremos en las Escrituras, aunque es muy utilizada en los círculos cristianos. Cuando se habla de avivamiento, para muchos en la mente se forma la idea de multitudes viniendo arrepentidas a los pies de Cristo, luego de una predicación poderosa por un siervo de Dios, como lo fue en otrora tiempo por Charles Finney o Moody. Es más, en muchas congregaciones se alienta la idea de buscar un avivamiento y hasta se predice que habrá uno de dimensiones mundiales en los últimos tiempos. Pero bueno, más allá de si estamos o no de acuerdo con esta teoría de si habrá un gran avivamiento, lo que sí podemos decir, hermanos, es que nosotros necesitamos mantener encendida la llama de nuestra fe pese a los momentos oscuros o aciagos que vivimos. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo advierte, nos lo advirtió en su palabra, diciendo: el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12. O sea, Jesús sabe cómo es nuestro corazón. Jesús conoce que a veces las circunstancias adversas inciden sobre nuestro ánimo y nos puede llevar al desgano y tal vez al abandono del ejercicio de la fe. Tal vez no perderemos nuestra salvación, nuestro lugar en la eternidad, pero la verdad es que lo que sí perderemos es el gozo de nuestra salvación, el poder caminar con esperanza y con certeza de que siempre lo que está por venir de parte de Dios será lo mejor. Debemos mantener viva la llama de nuestra vida espiritual de manera personal. Y si lo hacemos 1, y si lo hacemos 2, y si lo hacemos 3, juntos provocaremos un incendio espiritual en el mundo. Es imprescindible. Cuando nos sentimos o experimentamos que las cosas pierden propósito, pierden dirección. El avivamiento al que me estoy refiriendo es aquel que tiene que ver con recobrar el vigor perdido, de darle vida a lo que parece muerto o dormido y retornar a la conciencia y volver a darle sentido, de renovar incluso el concepto que la Biblia nos dice, anástasis, que significa resurrección.
Cuando las cosas parecen ya no tener el mismo sabor, cuando ya no nos sabe igual, la recomendación no es cambiar o buscar alternativas, como decir, bueno, pues ahora voy a cambiar de ideología, bueno, ahora voy a cambiar de actividad. No, hermanos, sino tenemos que renovar, o en términos cristianos, avivar nuestros corazones. Nehemías llegó a Jerusalén con la firme idea de reconstruir los muros de la ciudad, las cuales fueron destruidas hacía más de 70 años bajo el ataque de los babilonios, que terminó llevándose a los israelitas de ese tiempo prisioneros a su ciudad. Cuando Nehemías llega, 70 años después, se encuentra con un sinfín de dificultades y de oposición. Pero uno de los principales obstáculos que Nehemías tenía que enfrentar era el desánimo de la gente. Su expectativa estaba por los suelos, vivían por vivir, simplemente existían por existir. Yo no sé, creo que ellos ya no esperaban absolutamente nada bueno, de nada ni de nadie, y de Dios tampoco. Pero después de pasar un tiempo importante y significativo en oración, buscando la dirección de Dios, Nehemías entró en acción. Y comenzó la reconstrucción de los muros, con ganas o sin ganas. Tuvo que hacerla de porrista, tuvo que animar a los hermanos, tuvo que animar al pueblo, a las familias, para construir ese muro. Pero casi al mismo tiempo de la llegada de Nehemías, hubo otro judío que también llegó, de nombre Esdras. Un sacerdote que se dio a la tarea de recomenzar la reconstrucción del templo de Dios. Nehemías reconstruía la muralla, mientras Esdras reconstruía el templo. Y mientras estaban ahí haciendo la faena, o estaban haciendo talacha en el templo, para que pudiera reanudarse el culto al Dios de Israel, de pronto se encontraron con una sorpresa. Se encontraron un ejemplar de las Escrituras, de la palabra de Dios, las cuales ya hacía mucho tiempo que no leían. En primer lugar, porque el templo había sido destruido, y los principales, entre ellos los sacerdotes, los levitas, los líderes y los encargados de la vida espiritual, habían sido llevados, deportados a Babilonia. No había quien les enseñara y quien salvaguardara la tarea de enseñar la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, ya era otra generación, era la generación subsecuente a aquellos eventos, y desconocían muchos aspectos importantes y relevantes acerca de la fe de Jehová. El encontrar el libro de Dios causó conmoción, emoción y expectativa. Y esto llevó a que los dos grandes constructores, Nehemías y Esdras, se pusieran de acuerdo y se reunieran con el pueblo de manera pública para darle lectura a la palabra de Dios. Vea usted la importancia, la relevancia de la palabra de Dios. Verso número 3 dice: puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. Pero no pensemos, no se trataba de una simple y superficial lectura, como a veces podemos caer algunos. Los asistentes iban con una manera especial. Dice en el verso 1 del capítulo 9, dice: se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Es decir, sí iban ataviados de una forma especial, iban a un encuentro con Dios, a escuchar la voz de Dios, iban vestidos de luto, con ropas ásperas que reflejaban su tristeza por la condición en la que vivían, pero también por el pecado que cometían. Además, sin probar alimento, en ayuno, para que la comida no se convirtiera en un distractor, porque iban solo a leer la palabra, pero con un propósito: avivar o renovar su ya muy lastimada vida espiritual. Van con disposición, no de dientes para afuera. Fueron convocados, podían haber optado por no ir, pero fueron. Y fueron a recibir el fuego del Espíritu nuevamente, o por primera vez en sus vidas, según hubiera sido el caso. Dice en el verso 2, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Todo estaba listo, puestos en pie. Se procedió a darle lectura al libro de Dios, verso número 3.
Durante la lectura a esta nueva generación, entonces se empezaron a dar cuenta de todas las bendiciones que Dios había venido derramando inmerecidamente sobre sus ancestros, sobre sus antepasados en otros tiempos, y que no solo habían sido tiempos de bonanza, sino a veces también tiempos de lucha, tiempos difíciles, tiempos complicados, y de cómo Dios inmerecidamente derramaba bendición tras bendición tras bendición, y cómo ingratamente estos se apartaban de sus caminos e iban en pos de sus propios deseos, es decir, pecaban contra Dios. Desde luego que todo eso, si recordamos la lectura o si la volvemos a leer, nos vamos a dar cuenta que tuvo consecuencias. Porque a diferencia de la ley de los hombres, en donde el no cumplirla no nos genera ningún tipo de castigo. ¿Sabe usted por qué la gente roba? Porque puede. ¿Sabe usted por qué la gente abusa? Porque puede. ¿Sabe usted por qué la gente viola las leyes? Porque puede. ¿Sabe por qué la gente se pasa el alto? Pues porque puede. ¿Y por qué puede? Porque no hay alguien que haga ejercer la ley. Hay quienes dicen que debemos ser un país de leyes y que los legisladores deben trabajar en crear buenas, mejores y efectivas leyes. No, hermano, eso no es la solución. Porque las leyes existen. Lo que hace falta es gente que sepa hacer lo correcto y haga y aplique la ley sin distingos, sean hombres o sean mujeres. Eso es el punto de la igualdad. No las cosas estas que hoy dicen acerca de la ideología de género, sino ser iguales en la ley. Pero eso es lo que caracteriza la ley de los hombres: la impunidad, el que no hay castigo, el que no hay consecuencia. Pero a veces pensamos que lo mismo pasa con Dios. Pensamos que de igual manera, si no cumplimos con la voluntad de Dios, no pasa nada. Podemos abusar. ¿Quién es el tonto de la historia? Pues Dios. Y abusemos de Él, saquemos provecho de Él. Sin embargo, el pueblo de Israel comprobó que apartarse de Dios, violar su voluntad, los llevó a estar en una condición de miseria, de opresión, de dolor, de amargura, de resentimiento y de aridez. Ya habían sido liberados del yugo babilónico. No obstante, seguían viviendo en malas condiciones. Un templo destruido, las murallas derribadas, la economía por los suelos, sin ánimo, sin esperanza de nada. No había rey, no había gobierno, no había nada. Y el pueblo de Dios estaba sufriendo las consecuencias de todo eso. Pero todo eso, hermanos, es reversible, es decir, nada es para siempre. Porque en Jesús siempre es posible volver a comenzar. Por eso decía yo, ¿cuál es el primer paso para avivar la vida espiritual? Hoy estamos viviendo en condiciones complicadas, económicas, de salud, familiares, en fin, sociales, políticas. Me asusta el mundo. Yo no sé usted, pero a mí me asusta el mundo. Miro las redes sociales y veo las diferentes expresiones, veo las manifestaciones, veo las opiniones y me asusta el mundo. ¿Y eso a qué lleva? A que me achique anímicamente, a que me vea timorato en las cuestiones de la vida y dan ganas de acostarse y dormir y pensar que todo es un mal sueño. Pero lo primero que tenemos que hacer, mi hermano, mi hermana, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es? Confesar delante de Dios nuestro pecado. Admitir que estamos mal. Porque eso significa dudar. No pensar que estamos así por causa del destino o de las circunstancias o por la maldad de otros, aunque así sea, sino asumir nuestra propia irresponsabilidad espiritual. Tal vez no hemos leído la palabra como debiéramos, tal vez no hemos meditado en su palabra como debiéramos, tal vez no hemos caminado de la mano del Señor como debiéramos, tal vez le hemos hecho más caso al diablo, al mundo, a nuestros sentidos o a la realidad que a Dios mismo. Debemos asumir nuestra responsabilidad espiritual. Pecar, hermano, significa fallar, significa errar, significa equivocarnos al hacer la voluntad de Dios. Ahora, suena sencillo decir reconocemos nuestro pecado, pero déjeme decir que no hay algo más poderoso que ataque el ego del ser humano que reconocer que estamos equivocados, aceptar que estamos en un error, que hemos seguido los cantos de nuestra naturaleza orgullosa, y que debemos humillarnos delante del Señor. ¿Qué nos dice la sociedad? Tú eres digno, ¿no? Y a veces en una corriente del cristianismo dicen, no, tú eres cabeza y no cola. Pero a veces olvidamos que debemos presentarnos quebrantados delante del Señor y confesar nuestras transgresiones, nuestras faltas, en un acto genuino de humildad, no de apariencia, porque Él conoce nuestro corazón, pero derrotados completamente diciendo, Señor, yo no puedo, yo no sé cómo, no sé de qué manera, no tengo la capacidad, no amo las cosas que tú amas, perdóname porque he pecado.
hermanos, es entonces cuando se puede acceder a las bendiciones espirituales. Si por alguna razón negamos que pecamos en nuestras vidas, nos dice el apóstol Juan en su primera carta, que entonces nos engañamos a nosotros mismos, y algo más grave que eso, hermanos, ¿sabe qué? Hacemos a Dios mentiroso, porque Él sabe que la condición de desánimo en nuestra vida viene por nuestro pecado. Claro, todos pecamos, sin excepción. Por ello es indispensable que estemos a cuentas con Él. Porque si dejamos que el pecado anide en nuestras mentes, en nuestras vidas, y lo dejamos crecer, con el paso del tiempo, hermanos, cosecharemos cosas aún más graves, aún más terribles. Pero noten que en el relato del pueblo no solo confiesa su pecado personal. O sea, no solamente dicen, hemos pecado, Dios, como familia, como individuo, como persona, como padre, como madre, como hijo, sino que además se hace partícipe del pecado de sus antepasados. Vernos tal cual somos puede generarnos vergüenza, pero a veces es necesario, hermanos, para confesar nuestro pecado y hacerlo bien. Tal vez en esa reunión cada uno de los participantes oró de manera personal, de manera individual sobre sus propios pecados. Y entonces llegó la restauración y la intimidad con Dios. Recordamos el caso del apóstol Pedro, quien de manera pública negó a Jesús. Marcos capítulo 14, versos del 27 al 31. Pero la restauración y el perdón por su pecado fue de manera más personal, porque Jesús lo confrontó 3 veces con su pecado, preguntándole si le amaba. Evangelio de Juan, capítulo 21, versos del 15 al 19. Y es en ese momento cuando se da la restauración. Era necesario la confrontación, era necesario enfrentarnos con esa realidad, con esa verdad que no podemos cambiar, de que hemos pecado, y que tal vez ese pecado nos mantiene en esa condición de vida, de desánimo, de tedio y de sinsabores. Cuando nosotros experimentamos el perdón, mi hermano, cuando nosotros le pedimos a Dios perdón de manera sincera, honesta y consciente, las cosas empiezan a cambiar. Hagamos un autoanálisis honesto, vayamos delante del trono de la gracia y sin reserva confesémosle al Señor nuestros pecados. Y entonces, como dice su promesa, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Pero ¿qué más tenemos que hacer para avivar o mantener encendida la llama de nuestra fe? Además de confesar nuestros pecados, de estar siempre a cuentas con Dios, en paz con Él, lo segundo que tenemos que hacer es alabar y adorar su nombre. Verso 5 dice, levantaos, bendecid a Jehová, vuestro Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Una vez que tomamos conciencia, hermanos, no solo de que hemos pecado, porque el punto no es decir estamos enfermos del espíritu, sino el punto es allegarnos a la solución, confesar nuestro pecado y recibir por fe la gracia perdonadora de Dios. Y tomamos conciencia de que hemos sido perdonados por Dios. Entonces el corazón, de manera irremediable, se llena de un gozo inefable, el cual es diferente a la felicidad superficial. ¿Sabe por qué es diferente el gozo a la felicidad? Porque la felicidad es pasajera, es efímera, es humana. Mientras que el gozo va más allá porque toca el espíritu, aún en momentos de dificultad. En estos tiempos hace falta, hermanos, que nosotros experimentemos el gozo, aún en medio de la adversidad. No es la alegría, no es la risita fácil, no es la sorna con la que a veces nos podemos burlar de algo, no estamos hablando de sentido del humor, hablamos de gozo, hablamos de esperanza, hablamos de fortaleza, aún en medio de la dificultad. Y como resultado, hermanos, de ese gozo, de esa alegría de saber que somos perdonados, que el Señor nos ama, que Él todavía gobierna sobre las naciones pese a lo que está pasando, en nosotros, hermanos, de manera natural comenzamos a alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Pero qué es alabar el nombre de nuestro Dios? Tristemente, lo que comienza como un movimiento que busca hacer de la alabanza algo significativo para el creyente, se convierte en una industria que comercializa el nombre de Dios, reduciendo la alabanza a ser meramente música y canciones.
Y parece que eso es lo único que extrañamos de la iglesia. La gente ya quiere regresar a escuchar canciones al culto. Solamente quiere adorar en la iglesia. Solamente quiere cantar en los templos. Pero se le olvida que la alabanza es algo mucho más que todo eso. La música es solo un instrumento, es un vehículo, algo que enmarca la alabanza. Pero es algo más que música y letras cristianas. Cuando terminan de leer las Escrituras, hubo quien se levantó sobre las gradas de los levitas: Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, otro Bani y Kenani. ¿Y qué dijeron? Levantaos. Exhortaron al pueblo: levantaos, bendecid el nombre de vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Verso 5. Alabar, hermanos, no es entonar solo cánticos rítmicos. Es expresar, es decir, nace de sentir, de estar convencidos y como resultado de eso expresar, decir, proclamar las obras poderosas de Dios y decirles a otros lo que Él ha hecho. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificarás todas estas cosas y los ejércitos del cielo te adoran. Eso es alabanza, verso número 6. A esto los entendidos le llaman doxología. Son oraciones o expresiones que ponen de relieve la obra, la gloria y el nombre de Dios. Gracias Dios porque nos sanaste. Gloria Señor porque nos cuidaste. Gracias Señor porque pese a la pérdida seguimos alabando tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es doxología. El libro del Apocalipsis es conocido como el manual de la doxología, porque encontramos en él infinidad de formas en las que el tiempo final se alabará a Dios. En tiempos peores de los que estamos viviendo hoy, se alabará el nombre de Dios. Del versículo 6 del capítulo 9 de Nehemías en adelante, encontramos una doxología impresionante y específica, porque hacen mención a la historia de Israel. Pero es más que un compendio de hechos históricos, retrata la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, de cómo se ha mostrado benévolo, protector con los suyos. Es más, si hiciéramos un culto de alabanza, no debería únicamente, el ingrediente no debería ser únicamente música, sino testimonios, donde digan: Dios hizo esto, Dios me mostró, Dios me levantó, pese a como soy, el Señor obra en mi vida, etcétera, 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 etcétera. Ese es el reconocimiento. Y eso es alabar. Pero lo que también tenemos que hacer, mis hermanos, es profundizar en el adorar. ¿Qué es la adoración? La adoración es más íntima, es más personal, es más privada. Pero otra vez, como hemos desvirtuado los conceptos, algunos creen que adoración es solamente cambiar de ritmo musical, ¿no? Así como la alabanza es más movida y rítmica y la adoración es bailar de a cachetito. No, hermanos, no es eso. Los varones que se pusieron de pie alabaron, pero también adoraron a Dios. Verso 5 dice: Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición. Adorar es decirle al oído a Dios lo que sentimos por Él, lo que Él significa para nosotros. Es algo más personal. No es lo que nos da, es lo que es. Y decirle: Señor, te amo. Gracias porque me amas. Gracias porque me consuelas. Gracias porque me acompañas. Permíteme disfrutar de tu presencia, Señor. Se dice que todos podemos alabar a Dios, porque todos, hasta los incrédulos, reciben de Dios inmerecidamente bendiciones de su mano. Y a veces hasta le dan las gracias. En la mayoría de las veces no. Pero dicen que es más difícil la adoración. Porque la adoración tiene que ver no con lo que Él nos da, sino lo que Él es. Por eso quienes saben de este tema preguntan: ¿se tendría la misma actitud hacia Dios si Él no nos diera algo? ¿Lo amaríamos y seguiríamos si no percibiéramos su bondad en nuestras vidas? Es difícil, hermanos. Solamente amamos a Dios por lo que nos da. Hoy escuchaba el testimonio del hermano Apolos y decía: es que yo he pedido mucho por mí y hasta cierto punto es injusto. Yo creo que muchos no lo harían, o tal vez no lo haríamos. Habacuc era un modesto hombre dedicado al campo, pero Dios le inspiró palabras que nos dejan en claro lo que él estaba dispuesto a hacer por Dios, a adorarle.
Y uno de sus pasajes más emblemáticos es este: aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, y aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en el establo, así y todo, yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. Habacuc 3, 17 y 18. Estamos muy lejos de eso, hermanos. Porque podríamos parafrasear la frase de Saúl diciendo: Señor, y aunque no me protejas del coronavirus, yo te amaría y me alegraría en ti. Aunque la vacuna no hiciera ningún efecto, y aunque lo perdiera todo, Señor, ¿yo me alegraría en ti? Esa es la pregunta. Y llegar a ese punto, hermanos, es adoración. La fe que vence al mundo. Es reconocer y amar a Dios por quien es y no solo por lo que nos da. Pero para comenzar y avivar nuestra vida cristiana, comencemos, hermanos, con confesar nuestro pecado, recibir el perdón de Él y alabemos a Dios por sus grandes obras. Y caminemos, hermanos, esforcémonos en avanzar para adorarle por su bondad al Señor, con o sin dádivas de su mano, adorarle para que le abonemos a una vida espiritual fuerte y consistente. Por último, el tercer elemento para mantener encendida la llama de nuestra fe. Ya vimos la confesión, ya vimos la alabanza. El tercero, el compromiso. Verso 38. Nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada. Una vez hecho todo lo anterior, aceptando su responsabilidad y confesado su pecado personal y generacional, procedieron a alabar y adorar el nombre de Dios. Y fueron los primeros pasos hacia un avivamiento espiritual personal. Pero si dejamos las cosas hasta aquí, como que nos hace falta, como que andamos chuequitos, y nos quedamos con el riesgo de volver a lo mismo. Por eso es necesario que hagamos un compromiso. Estamos en un tiempo en el que la sola palabra nos incomoda, a algunos hasta les asusta, compromiso, porque implica cumplir, responder, dar la cara, empeñar algo. Y hoy casi nadie quiere cargar con la responsabilidad. ¿Ha estado en un momento de decisión y en donde haga falta alguien que asuma el compromiso? O sea, alguien que diga: yo asumo el compromiso, yo asumo la responsabilidad. Cuando se trata de responder por algo o por alguien, de explicar, de dar la cara, casi a nadie le gusta. Nos escondemos, nos hacemos chiquitos. Ojalá y quisiéramos que nos tragara la tierra. Por eso, para evitar esos malos ratos, pues mejor no nos comprometemos. Pero es necesario, hermano, que en los asuntos importantes de la vida hagamos un compromiso. Y es de llamar la atención que las personas confiesan su pecado, alaban el nombre del Señor y después van más allá. Toman una decisión. ¿Cuál? Comprometerse a Dios. ¿Sabe qué hubieran hecho si la gente de ese tiempo fuera la de hoy? Lo que muchos hacen hoy. Yo confieso mi pecado. Aquí Dios y yo. Alabo el nombre de Dios. Pero en lo privado hago un compromiso. O por lo menos le digo a la gente que hice un compromiso con Dios. Pero no. Aquí lo que resalta es que ellos hicieron un compromiso de manera pública. Nosotros hacemos fiel promesa. Aquí la palabra fiel promesa puede traducirse, entenderse como contrato, alianza o compromiso. Ahora, decía yo, a casi a nadie le cuesta trabajo pensar en la idea de comprometerse con Dios en lo íntimo. Aquí tú y yo, Dios, firmamos aquí debajo de la mesa o en lo obscurito. Pero eso es engañarse a sí mismo. Si me comprometo en lo privado, voy a tratar de traducir lo que pueden pensar algunos. Si me comprometo en Dios en lo privado, solo Él y yo sabemos si lo cumplo o no. Y nadie me puede pedir explicaciones o cuentas de mi compromiso. Pero los oyentes sabían que eso no servía. Por eso dicen públicamente, y lo hacen públicamente, comprometerse delante de Dios, delante de muchos testigos. Anteriormente en las iglesias cristianas, en las iglesias locales cristianas, la gente hacía compromisos. Compromisos de ofrendar, compromiso de servir, compromiso de ser buen padre, compromiso de guiar a los hijos, y así eran compromisos públicos ante una comunidad de fe.
Pero eso se ha ido perdiendo, porque pues es que, ¿por qué me voy a evidenciar, no? Mejor hacemos el compromiso aquí en lo privado, en lo íntimo, Dios y yo, y no pasa nada. Y dejamos de lado, al total, si no lo cumplo, pues no pasa nada. Otra vez volvemos a la idea de la impunidad en la ley de Dios. Pero aquí nos enseña que no, que debemos levantar la mano y decir, yo me comprometo. Sé que no va a ser fácil, sé que hay un riesgo en hacerlo públicamente, pero lo hermoso, hermanos, es que el cumplimiento de un compromiso no radica en nuestra fuerza, sino en la medida que nosotros permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Los oyentes dicen que se comprometen y lo hacen en público, delante de muchos. Y van aún más allá, no solamente decir, hermanos, yo hago esto, sino dice ahí que lo hicieron, ¿qué? Por escrito. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento. Por lo menos en la hoja o el papel dura un poquito más. Y lo firmaron, porque para ellos tenía más peso la palabra firmada que solo la palabra hablada. En ese tiempo vieron necesario hacer un compromiso de esta manera. Cuanto más hoy, hermano, como dije, vivimos un tiempo en el que muchos no quieren asumir responsabilidad de ningún tipo. Queremos disfrutar de los privilegios y los derechos. Es más, estamos viviendo en el tiempo de los derechos, de los privilegios. Todos reclaman sus derechos, hasta derechos que no existen. Como por ejemplo el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Para asesinar a un inocente, que se le llama aborto. Qué curiosa es la ley, nada más como un apartado, ¿no? Hay un grupo de mujeres que pugna porque las leyes, las autoridades les permitan decidir sobre su propio cuerpo. Sobre su propio cuerpo, ¿no? Para empezar, no es su cuerpo, un bebé no es su cuerpo. Es algo que salió de su cuerpo, pero no es su cuerpo. Bueno, están ahí. Y cuando en algunos gobiernos perversos aprueban estas leyes, todos, ahí tenemos a todos, a los paleros aplaudiendo de que por fin las mujeres pueden abortar. Pero ¿por qué nadie pugna? Porque yo pueda regalarle un riñón a alguien que lo necesita. Ah, no, tengo que hacer todo un procedimiento y esperar a que se me autorice para que yo pueda hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Bueno, esto nada más es como una nota al calce. Estamos en el tiempo de los derechos y cacareamos y exigimos nuestros derechos, pero cuando se trata de cumplir con un compromiso, en eso sí, nadie quiere decir yo mero. En la vida espiritual no es la excepción. Todo lo que vivió el pueblo de Dios fue por su falta de compromiso a Dios y a sus mandamientos. Se alejaron y creyeron que Dios nunca les pediría cuentas de su comportamiento y se equivocaron. Les tuvo que sobrevivir toda esa desgracia para que tomaran conciencia de que la vida cristiana madura y plena se funda en el compromiso. Tal vez de pronto, yo no sé, no soy profeta, pero ¿no se han puesto a pensar que tal vez lo que vivimos hoy como iglesia, esta aridez tenga que ver con eso? De que pensamos, pues que daba igual si yo venía o no a la iglesia, daba igual si yo diezmaba o no a la iglesia, daba igual o no si yo leía o no mi Biblia, si yo oraba, si yo intercedía, si yo hacía el bien, si yo obedecía la palabra del Señor. Les tuvo que sobrevenir una desgracia para que tomaran conciencia de que la vida cristiana madura y plena se fundamenta en el compromiso. Ahora, ¿a qué nos comprometemos, hermanos? ¿Saben qué? En primer lugar, a ponerlo a Él como lo primero, en el mejor lugar de nuestras vidas. Que lo consultemos a Él de todas las cosas que hagamos. Es más, si pudiéramos preguntarle al Señor, ¿por dónde quieres que me baje de la cama? Si por la izquierda o por la derecha. A ese punto tal vez tendríamos que llegar. Pero bueno, no seamos tan exigentes, pero sí en las cosas importantes. ¿Debo aceptar ese trabajo? ¿Debo estar con esa persona? ¿Debo involucrarme en esta actividad? ¿Debo cumplir mis promesas? En segundo, hermanos, buscar de manera cotidiana el ajustarnos a sus mandamientos, que seamos luz en medio de la oscuridad, que seamos sal en medio de un mundo con un mal sabor de boca y honrarlo en todo lo que hagamos. Básicamente, si hacemos eso, mis hermanos, se garantiza que la vida en Cristo nunca será árida y sin propósito. Hay quien le llama a este tiempo de aparente distanciamiento social ya cuarentena, ¿no? Porque ya duró mucho tiempo. Ha durado más de lo común, de lo esperado y de lo sano, emocionalmente hablando. La duración de esta cuarentena
obedece al mal manejo que han hecho los gobiernos en general de la enfermedad y de la información para controlarla. Pero ese no es el punto ahorita. Empezamos a notar que algunos empiezan a describir los efectos de este encierro o de este aislamiento, que está teniendo y seguirá teniendo sobre la salud emocional de muchos. Tedio, rutina, monotonía, sentirse en un proceso repetitivo y sin sentido, es tan solo una pequeña muestra de eso. Los hijos de Dios no hemos escapado a estas cosas. Nuestra fe puede estarse viendo afectada al punto que estamos considerando abandonar las reuniones a distancia de la iglesia. Lo vemos porque no vemos eco en el deseo de aprender más de la palabra. Solamente están esperando que un día llegue el mensaje que diga el próximo domingo hay reunión y entonces en friega como las fibras vayamos a la iglesia. Pero ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no hicimos vida de iglesia antes? ¿Por qué no nos ocupamos unos por los otros? ¿Por qué dejamos de traer cosas para las despensas, para ayudar a los necesitados y a los pobres? ¿Por qué dejamos de evangelizar? ¿Por qué dejamos de cuidarnos los unos a los otros, de ocuparnos? No es que para eso están los pastores, para eso se les paga. No, hermanos. Los pastores no están para hacer la comunión en la iglesia. Los pastores no están para ser los discípulos de la iglesia. Los pastores están para coordinar a las personas de la iglesia, para animarlas, para exhortarlas, para ser en alguna medida un referente de dirección en las cosas que tenemos que hacer, pero no para hacer las cosas que a cada uno de ustedes les corresponde hacer. Cuando empezamos a decir, ya no me satisfacen los devocionales, ya no le veo sentido a las predicaciones, y entonces voy a empezar a utilizar el tiempo que antes utilizaba para Dios, para otras cosas, y dejar de involucrarme en los asuntos espirituales. ¿Qué hacer? ¿Cómo contrarrestarlo? ¿Cómo impedir que el diablo nos saque de la jugada? Hermanos, tomemos conciencia, somos el pueblo de Dios. Somos la luz que hace falta en medio de esta patente oscuridad en la que estamos viviendo todos. Pero hoy Nehemías nos muestra la respuesta. Hay que avivar la llama de nuestra relación con Dios. ¿Cómo? Pongámonos a cuentas diariamente con Dios. Admitamos, confesemos nuestro pecado de manera sincera. Alabemos su nombre, adorémosle. Hagamos siempre memoria de las cosas buenas que Él ha hecho. Y si no recordamos algo, vamos a la palabra y miremos cómo el Señor ha sido bueno a lo largo de las generaciones, para que mantengamos fresca en la cabeza todas sus proezas y sus promesas. Y por último, hermano, comprométase. Póngase de pie y dígale, Señor, hoy vengo a ti, el día de hoy, a decirte que tomes mi vida, que la dirijas, Señor, y que frustres todas mis intenciones de ir en contra de tu voluntad. Acepto que como hijo tuyo tengo derechos y privilegios, pero también tengo que asumir mi responsabilidad y no la rehuyo. Y bendice con tu fresca presencia cada día de mi vida. Parece fácil, como dice la canción, pero se requiere tal vez un mínimo esfuerzo para lograrlo. Mostrar la disposición. Yo espero que sí sea, hermanos, porque queremos ver en medio de lo que vivimos la luz de Jesús a través de sus siervos, a través de su iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Y queremos pedirte, Señor, que se grabe en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que sea una realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, los dejamos con este canto de alabanza. Y recuerden, toda la información que usted necesite conocer está a través de nuestras redes sociales. No dejemos de hacer el bien, seguimos esperando su aportación para seguir formando despensas y seguir ayudando a las personas. Den señales de vida, mis hermanos, de vida espiritual, de interés, no solo por la iglesia, sino saber de que estamos unidos por el amor del Señor. Dios le bendiga y le guarde. En su nombre poderoso. Amén.
cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir.